Bueno, me alegro de que la pregunta se plantee aludiendo a las contradicciones en plural de lo que hemos dado en llamarle educación no formal. Creo que ya de partida hay una contradicción que es fundamentalmente terminológica, que se prolonga también en lo que son sus connotaciones semánticas. Diría que también epistemológicas en relación a aquello que se nombra y que se convierte en una práctica y por lo tanto en un objeto de conocimiento y de saber. Y en lo que nos ocupa son contradicciones también pedagógicas. Habría que comenzar por clarificar qué es lo que se entiende por formal en la educación, cuando esta expresión se está fundamentalmente refiriendo a aquel tipo de enseñanzas, con sus aprendizajes, obviamente, que se sistematizan, se regulan, se programan, se evalúan en un contexto institucional. Esta circunstancia o estas circunstancias también se dan en otras prácticas educativas que se pueden llevar a cabo en los servicios sociales, en centros de acogida y protección de la infancia, en residencias de personas mayores y ya no digamos en instituciones penitenciarias o en otros centros en los cuales el quehacer educativo, cultural, está programado, está regulado y sometido a unos criterios de sistematización, de organización, de evaluación muy exigentes. Una educación formal, si es la que se hace coincidir con la escuela, con las universidades o con cualquier otro centro de educación en el que se imparten enseñanzas disciplinares, curriculares, a niños, a adolescentes, a jóvenes o a mayores, que no puede ocultar las muchas informalidades que encierra y que están en su interior y se proyectan a la sociedad. Posiblemente el mayor de ellos o la mayor de esas informalidades, la que alude al fracaso escolar, al hecho de que no se consigan todos aquellos objetivos que plantea en términos de aprendizaje, de inclusión y de calidad. Por otra parte, es una educación que dice mucho más lo que es cuando nombra la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria o la educación universitaria o de adultos, que simplemente la denominación de formal. Cuando, por otra parte, y si nos situamos en la llamada educación no formal, es difícil entender que se pueda construir una identidad por negación de otra. Por lo tanto, en las percepciones y en las representaciones sociales que se hacen de esa educación, todo indica que no estamos ante las mejores palabras para poder identificarla, para poder nombrarla y para poder construirla. Máxime cuando hay otras alternativas que hacen más justicia y definen mucho mejor la tarea educativa, como educación comunitaria, educación familiar, educación popular, educación de adultos, o si lo queremos llevar a un ámbito que prolonga la educación en la animación, en la mediación, sin duda le otorga también unas señales de identidad mucho más concretas, mucho más identificables y mucho más justificables que la de educación no formal.
La UNESCO, que adoptó esta terminología desde los últimos años 60, curiosamente adopta el lenguaje que en aquel momento impone el Banco Mundial a partir de un informe elaborado por Philip Coombs y Mansour Ahmed referido a los procesos de educación de adultos en el medio rural. Es verdad que tiene una pretensión tipológica o de clasificación de los diferentes modos de educar, pero también lo es que al tiempo que se adopta esa terminología, se niegan, se minusvaloran o se aminoran otras que han ido ganando un especial significado al paso del tiempo en la sociedad, en las propuestas alternativas en la educación y en la pedagogía, muy vinculadas a los movimientos de reforma educativa y también a la necesidad de una educación para todos. Y posiblemente en último lugar, pero no menos importante, yo diría que estamos ante una circunstancia en la que no se puede obviar la connotación ideológica o política con la que un colectivo de académicos, fundamentalmente de teoría de la educación en nuestro país, ha optado por nombrar la educación no formal para evitar aludir a la educación social o a otras educaciones con un sentido decididamente alternativo, de cambio y de transformación social. Es curioso que muchos de ellos, aun siendo profesores en los títulos de educación social, pongan mucho más empeño en explicar qué es la educación no formal, y lo tienen realmente complicado para ser convincentes, que en construir y explicar un discurso teórico, conceptual, de cierta relevancia en el ámbito de la educación social y en general de cualquier educación. Por último, yo diría que no hay ningún título, sería una contradicción, posiblemente un disparate pedagógico que situaríamos en cualquier lectura crítica de las prácticas educativas, que reciba el calificativo de educación no formal. Hemos sido capaces, tras reivindicarlo durante décadas, de construir títulos en educación social y profesionales que se denominan educadores y educadoras sociales. Nadie podría denominarse, y a nadie quisiéramos que se le denominara, como un educador no formal o informal, entre otras circunstancias porque ese apellido a quien se le aplica en cualquier práctica cotidiana en la vida dice poco que sea realmente estimable de quién es, de lo que hace, de por qué y para qué construye una determinada práctica, una determinada profesión, una determinada labor, máxime si tiene un sentido educativo, formativo, pedagógico. En definitiva, bueno, creo que estamos ante una expresión que debe repensarse, que debe dar la oportunidad de que a la educación se la reconozca y se la valore atendiendo a otras formas de denominarla, porque en definitiva son la respuesta a necesidades sociales, son la respuesta a la construcción de procesos de cambio y de transformación social que la educación necesita para mejorarse a sí misma y también para mejorar a la sociedad. Bueno, la educación social, que es una expresión que también podríamos someter a debate, entre otras razones porque no deja de ser una cierta reiteración recordarnos que lo social está en la educación.
y que en definitiva toda educación por vocación y por el sentido que queremos darle es necesariamente social. Sucede que hemos pretendido enfatizar lo social para señalar, para destacar que esta identidad alude a una educación que no solo se hace en sociedad y desde la sociedad y para la sociedad, sino también con la sociedad. Creo que es la lectura más sugerente, más interesante que podemos darnos cuando nombramos la educación social y, por lo tanto, intentamos ver en clave histórica, en clave política, en clave pedagógica, lo que representan sus identidades. Creo que en ella fundamentalmente hay tres dimensiones que no podemos obviar en estos momentos y diría que fundamentalmente en el contexto español. De un lado, que la educación social se refiere a un ámbito de conocimientos, de saberes y por lo tanto a un escenario de teorías, de conceptos, de modelos en los cuales se trata de ampliar y diversificar todo lo que educar y educarnos representa. Si entendemos que es un ámbito de conocimiento, lo asociamos inevitablemente también a un ámbito de indagación, de investigación y de transferencia de saberes a la sociedad. Creo que en este sentido uno de sus principales pilares, pero no el único, es el que toma como referencia a las ciencias de la educación, a las ciencias sociales y a las humanidades, y en particular a la pedagogía social. Una pedagogía que necesita de saberes que se construyan desde una perspectiva interdisciplinar para que efectivamente la educación social pueda ser explicada e interpretada en el sentido más amplio, más holístico, más global posible. La historia, la sociología, la psicología, la economía, la ciencia política, la didáctica, etc. Inevitablemente, si es un saber, se da la posibilidad de poder ser explicado, transmitido y de que en torno al mismo se desarrollen enseñanzas y aprendizajes que posibiliten un desarrollo académico, una formación inicial y continuada que en los últimos años y fundamentalmente se da la posibilidad de poder incrementar su grado de autonomía y por lo tanto de desarrollo desde los saberes más básicos hasta aquellos que pueden adquirir una cierta especialización, en este caso a través de la formación de posgrado y de los doctorados y por supuesto de todas aquellas líneas de investigación e innovación pedagógica que esta formación habilita. Y que en tercer lugar tiene en el ámbito de las profesiones una oportunidad de aportar una práctica, una visión complementaria, necesaria, para que lo social y no solo lo educativo, lo curricular, lo escolar, se incorpore a la sociedad dando respuestas a necesidades muy diversas, que en definitiva están en sus ámbitos de especialización, de intervención, muy plurales, que van desde los procesos de inclusión y de construcción de la ciudadanía hasta la atención a las necesidades que puedan tener determinados colectivos, personas, comunidades a la hora de plantearse una mejora de su calidad de vida, de su bienestar, de sus oportunidades para un desarrollo lo más integral posible a nivel individual y
y a nivel colectivo. Todo esto tendría poco sentido si no fuese acompañado de una dimensión ética, axiológica e inevitablemente política. En definitiva, aquella que recuerda los compromisos que tiene cualquier educación y en particular una educación que se reconoce y reivindica como social con las personas en situación de vulnerabilidad, de riesgo, de fragilidad o de exclusión social, que además se compromete con principios y con valores que invocan los derechos humanos y los derechos ecológicos, que invoca la libertad, la justicia, la paz, la ciudadanía, la dignidad como soportes fundamentales de cualquier educación que mire al futuro y que esencialmente y fundamentalmente asuma que comparte tareas con otros profesionales, que sus funciones se vinculan a una educación colaborativa, cooperativa, en definitiva llamada a transformar la sociedad en todo aquello que todavía está lejos de que satisfaga las necesidades de todas las personas y de todos los colectivos. Bueno, yo nunca plantearía la educación social y la animación sociocultural en términos de una disyuntiva. Afortunadamente, en sus propias trayectorias se han ido construyendo y articulando modos de entender la educación y también la cultura que permiten que ambas sean necesarias. Yo diría que cada vez más para mirar a un futuro que sea ecológica, socialmente, culturalmente habitable. Una sociedad en la que cada persona tenga la posibilidad de dar lo mejor de sí misma para que efectivamente todas las sociedades y todos los pueblos puedan verse reconocidos en su identidad y en su diversidad. Creo que tanto la educación social como la animación sociocultural sin duda se complementan. Toda educación y en particular toda educación social debe sentirse permanentemente vocacionada y animada por lo que la cultura representa en la sociedad. Sin ella, sin la cultura, toda educación es vacía. Y de otro lado, en toda animación debe existir un sentir y un quehacer pedagógico incuestionable. Ambas reivindican la democracia en la educación y en la cultura. Ambas permiten el viaje al interior de cada persona para que podamos dar intelectual y emocionalmente lo mejor de nosotros mismos. Tanto la educación social como la animación sociocultural son un viaje a la realidad y a la diversidad que en ella está habitando y que en definitiva la construye en cualquier lugar del mundo, en cualquier comunidad. Por lo tanto, son dos ámbitos de formación y de profesionalización que cualquier sociedad que aspire a mejorarse, que aspire a ser pedagógica, educativa, educadora, precisa. Y en este sentido debemos darnos siempre la oportunidad de que construyan sus respectivas identidades, de que ambas tengan suficiente entidad social, formativa, académica, profesional y también social. Bueno, el o la COVID-19 esencialmente
nos recuerda la vulnerabilidad y la fragilidad de la condición humana, una vez más. Sucede que lo hace en un momento en el que teníamos la convicción de que casi todo estaba conseguido. En los avances científicos, tecnológicos, en los modos de producir y consumir, en los logros relacionados con un determinado bienestar y calidad de vida, al menos en algunos lugares del mundo, y que de pronto la pandemia nos advierte y nos recuerda que la enfermedad es, en definitiva, la última frontera ante la que nos podemos situar, sin estar del todo preparados para lo que está siendo, lo que está representando a nivel individual y también a nivel colectivo. De ahí que, más allá de las respuestas que se están dando y que debemos reconocer y agradecer en todo lo que significan en relación con la salud, en la atención y en el cuidado sanitario, debamos pensar y debamos reconocer en el importante protagonismo que debe tener y que tendrá la educación en el futuro. A corto plazo, porque en ella será donde tendrán que reencontrarse muchas de las oportunidades perdidas para la prevención, para el cuidado, para la sensibilidad, para la atención, especialmente de quienes por ellos mismos no pueden. Porque el problema, siendo en mucho en estos momentos sanitario, es un problema también de sensibilidad social. Es un problema de toma de conciencia, de que esta es una más de las muchas enfermedades que está padeciendo el mundo y aunque ahora nos está tocando a nosotros y prácticamente a cualquier territorio y cualquier geografía habitable, hay otras enfermedades, hay otros males, otras pandemias que vienen padeciendo millones de personas desde hace años y décadas y a las que apenas prestamos atención. Habrá que dar respuestas a la crisis, que será económica, sin duda, y que tendrá consecuencias de un gran impacto en el mundo laboral y en las oportunidades que tengan las personas para poder adquirir todo aquello que hasta ahora parecía que estaba con cierta facilidad para muchas de ellas al alcance de sus recursos. Habrá que generar una conciencia cívica y un sentido de lo comunitario que parecía perdido con ese modo de recluirnos en nosotros mismos al que nos llevó en determinados momentos la tecnología y las pantallas. En definitiva, la educación social es la posibilidad, una entre otras, no solo de retornar a las aulas, que debemos hacerlo y del mejor modo posible, porque en definitiva ahí está mucho de lo que es igualar oportunidades, pero también es la posibilidad de recuperar un sentido más integral, un sentido más vital de lo que debe ser la educación en la cotidianidad y a lo largo de toda la vida. De ahí que tenga una especial confianza en lo que esta educación social puede hacer y puede ser con la labor de sus profesionales para construir un futuro alternativo a partir de las dificultades y las limitaciones que tenemos en el presente.